Bueno, ahora continuamos con médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Eh, Como habíamos comentado en la clase anterior, la médula espinal es una de las partes, entre comillas, más básicas eh, dentro del sistema nervioso central, pero eso es básico respecto a la complejidad de lo otro, porque en sí misma también tiene su complejidad. Em, Primero, es importante destacar que la médula espinal em, es una estructura que tiene una longitud a lo largo de la columna vertebral, que está cubierta por este y le da protección. Así que ahí vamos a ir viendo cómo es la protección que entrega la columna vertebral a la médula espinal y cómo los nervios salen a través, o sea, desde la médula espinal a través de la vértebra hacia los respectivos lugares que va a ir a inervar. Aquí podemos ver que la médula espinal es una estructura que se extiende principalmente entre la unión del occipital y el atlas. Como a esa altura nace la médula espinal en relación a los huesos asociados, pero el punto exacto desde que se inicia la médula espinal desde arriba hacia abajo es lo que se llama la decusación piramidal, que es cuando una vía que se llama córtico-espinal o piramidal, las fibras se cruzan de un lado al otro, y eso conlleva a que desde ahí hacia abajo se llame médula espinal, de ahí hacia arriba se va a llamar bulbo. Y la médula espinal, que mide alrededor de 40-45 centímetros, se extiende hasta la altura del disco intervertebral entre L1 y L2. Y como pueden ver, la médula espinal es más corta en longitud que la columna vertebral. Y eso lo vamos a ir entendiendo más adelante en otras imágenes. Otra cosa a destacar es que los nervios raquídeos, los nervios espinales hoy en día, que van naciendo desde la médula espinal a la altura de el cervix o de las vértebras cervicales, salen directamente asociadas a su segmento medular. Entonces, por ejemplo, el nervio C1 sale sobre la vértebra C1 en el segmento medular C1. Pero a medida que yo voy descendiendo, fíjense que los nervios, el segmento Ahora el segmento T1 no sale por sobre L1, sino que sale bajo L1, perdón, T1. El segmento T1 sale como por bajo T1, porque aquí hay un octavo nervio que es el C8, cosa que no pasa con las vértebras. Y si sigo descendiendo, me encuentro con que hay nervios que salen del segmento medular asociado a la vértebra, pero no salen a la altura de la vértebra. Por ejemplo, el nervio L5 sale del segmento medular L5, sale de ahí. Pero si ustedes ven, desciende y sale a la altura de la vértebra L5. Entonces, los segmentos medulares no todos van a estar asociados al número de la vértebra correspondiente, ya que la vértebra L5 está mucho más abajo que el segmento medular 5. Esto ocurre porque en el desarrollo embrionario, la columna vertebral crece mucho más rápido que la médula. En un principio la médula ocupa todo el canal medular o el conducto medular, pero en el adulto ya llega a la altura del disco intervertebral entre L1 y L2. Después de ahí hacia abajo nace lo que nosotros llamamos como caudequina o cola de caballo, que después más adelante vamos a ver imágenes de ello. También es importante destacar que la médula está envuelta por una meninge. En realidad son tres, pero la más externa es la dura madre, que es la que está graficada acá en color negro. Y esta meninge que viene desde el mismo encéfalo llega a la altura de la segunda o tercera vértebra sacra, envolviendo a toda la médula. Y parte también de la cola de caballo. Acá vemos un corte frontal donde se cortó el arco de las vértebras cervicales principalmente, y vemos la profundidad, la médula espinal y cómo sus nervios van saliendo de forma lateralizada para ir a inervar o recibir información, ¿cierto?, de distintas partes. Acá también tenemos un corte frontal y vemos la longitud completa de la médula, en la cual también vemos
y podemos apreciar que los nervios en la región cervical salen prácticamente de forma directa asociada a su segmento. Como pueden ver aquí los segmentos están divididos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahí van saliendo los respectivos nervios. Pero por ejemplo acá el segmento lumbosacro, perdón, el segmento lumbar 5 está en este nivel, pero el nervio desciende para salir por L5. Entonces no está a la misma altura que la columna vertebral. Eso es importante destacarlo. Acá esta imagen es muy similar a la de acá, para que la puedan comparar con sus respectivos segmentos, cervicales, torácicos, lumbares, sacro y uno coxígeo. Y ver cómo debajo el L2 empieza a aparecer lo que se llama la caudaquina cola caballo, que son ramilletes, son nervios que se juntan y forman igual que una cola de caballo, de ahí su nombre. Acá vemos una médula espinal in situ, donde podemos ver la ubicación de la médula espinal. Aquí fueron cortados todos los arcos posteriores de las vértebras. Podemos ver cómo se extiende desde el espacio entre el occipital y el atlas, justo donde se encuentra la decusación piramidal, hasta el L1, L2, y de ahí hacia abajo vemos la cola de caballo. Y ahí vemos cómo van saliendo los distintos nervios a formar plexos, como el plexo cervical, el plexo braquial, los nervios intercostales, plexo lumbar y el plexo sacro. Estos plexos los vamos a ver también en su momento. Va a haber una clase exclusiva de ellos, que pertenecen al sistema nervioso periférico. En la imagen de acá podemos identificar la médula espinal, cómo está siendo envuelta por sus distintas meninges, donde podemos identificar la meninge más externa, que es la meninge dura madre. La meninge dura madre tiene una consistencia como un plástico duro, de estos que vienen siempre envolviendo aparato electrónico, en el cual uno mete el dedo y como que queda deformado ese plástico. O le ha pasado, no sé si han jugado alguna vez, cuando vienen las bebidas empaquetadas en un plástico y uno como que en el supermercado le mete el dedo, así queda el dedo marcado. Tiene una consistencia muy parecida, muy parecida. Yo sé que todos han hecho eso de hundir la bolsita de las bebidas. Y también tiene una consistencia parecida a un gorro de natación, por decir de alguna manera, los que han alguna vez nadado. Bajo esta capa de la dura madre, que es la protección más externa de la médula, dentro de las capas que la envuelven, porque la protección más externa es la columna vertebral, está una capa que acá se grafica de manera perfecta, pero en realidad cuando uno está con un cadáver no se logra identificar que es el aracnoides. Y aún más en profundidad, encontrar una capa que está muy apegada. A mí me ha tocado disecar médula muchas veces y esta meninge, la pía madre, la más interna, en la que lleva la irrigación, está muy adosada, muy pegada a la médula espinal. Y es como la especie de cuando yo me como un huevo duro, ¿cierto? Saco la cáscara y queda como una telita fuera del huevo duro, que también a veces queda pegada en la cáscara. Es como una telita de esa forma, pegada alrededor o la superficie de la médula espinal. De esta pía madre surgen unas proyecciones que se llaman los ligamentos dentados, ya que tienen forma de diente. Estas proyecciones de la pía madre hacia la aracnoide y la dura madre permiten fijar a la columna en este espacio con una sujeción lateral, mientras que hacia inferior va a tener un filum terminal, que es la sujeción inferior, que la vamos a ver con más detalle más adelante, y también va a tener una fijación a través de la grasa que está envolviendo a esta dura madre, más el conducto medular. ¿Qué es el conducto medular? Es la unión de los forámenes vertebrales de todas las vértebras que están participando en la columna vertebral. Acá abajo vemos una médula real, donde podemos identificar la fisura media anterior, y como pueden ver se ve como en transparencia, y eso quiere decir que está la pía madre ahí. Si yo saco la pía madre, este surco, o mejor dicho, esta fisura, porque es una fisura, esta fisura se vería con mucho mayor claridad, pero como está envuelta en pía madre, se ve como con transparencia. También están las proyecciones de los ligamentos dentados,
que provienen de la pía madre a unirse a la dura madre, y en el exterior estaría la dura madre. Aquí vemos las meninges de la médula. Tenemos la médula espinal, ¿cierto? Vamos a tener desde afuera hacia adentro una capa que es la dura madre, que después se continúa con el epineuro en los nervios. El ganglio alcanza muchas veces a estar envuelto por dura madre, pero hacia el exterior ya pasa a ser epineuro, mientras que el aracnoide, que está graficado en color verde acá, está muy, muy apegado a lo que es la dura madre. Entre la dura madre y el aracnoide queda un espacio que es conocido como el subdural, y sobre la pía madre se va a llamar epidural. El espacio subdural, que entre la dura madre y el aracnoides, es un espacio más bien virtual, porque en realidad no pasa ningún tejido por ahí en particular, no pasan nervios ni vasos sanguíneos. Bajo o más profundo al aracnoides va a quedar un espacio que se llama el espacio subaracnoideo, porque está, ¿cierto?, abajo del aracnoides. Y es por donde va a transitar el líquido cerebroespinal. Cerebroespinal. También encontramos más en profundidad la pía madre, que acá está grificado en color azul. Pueden ver que ingresa a la fisura media anterior, como también pasa por el surco medio posterior. Y hacia el lateral va a generar estos ligamentos, que son los ligamentos dentados, que aquí en transparencia se ven de color azuloso. Entonces estas tres meninges van a estar envolviendo a la médula espinal, dándole su respectiva protección. Como bien puse acá abajo, el ligamento dentado es una proyección, una expansión de la pía madre, ¿cierto? Que discurre hacia afuera o lateral para adherirse al aracnoides y también a la dura madre. También es importante destacar que en la médula espinal vamos a encontrar esta siguiente estructura o siguientes menciones que tiene la médula espinal. Uno de ellos son las intumescencias. Intumescencias de la médula espinal. ¿Qué son? En el fondo, decir intumescencia es como un engrosamiento de la médula espinal, donde la cervical la encontramos de C3 a T2 en relación con los segmentos medulares, no con las vértebras, en relación con los segmentos medulares, porque ojo que aquí estamos a la altura de L1, L2, y te menciona que es de L1 a S3, o sea, S3 está por acá, y acá no hay médula. Entonces estamos hablando de los segmentos medulares. Entonces la intumescencia de la médula cervical está desde C3 a T2, que aquí hay un engrosamiento, ustedes lo pueden ver, aquí está más delgado, acá igual. Y esta intumescencia se produce porque después vamos a ver que la sustancia gris en las actas anteriores hay una gran cantidad de somas neuronales a esa altura para ir a inervar los músculos del miembro superior. Entonces eso conlleva que haya más neuronas y esas neuronas se tengan que trasladar hacia el miembro superior. Por eso hay un engrosamiento cervical. Como también hay un engrosamiento lumbosacro que va desde el primer segmento medular al primer segmento medular lumbar al tercer segmento medular sacro, que es el engrosamiento que encontramos acá abajo. De hecho aquí están, ¿cierto?, están marcados, que principalmente pasa lo mismo que acá arriba, pero la diferencia es que aquí van a ir a inervar al miembro inferior y la región glútea. También tenemos otra estructura en la médula espinal, que es el cono medular, que es el final de la médula espinal. Cono medular, que está a la altura, ubicado a la altura en el disco intervertebral entre L1 y L2. Cuando yo pregunto en una prueba, siempre pregunto entre L1 y L2, porque de poner L1 y L2 genera ambigüedad. El filum terminal es una proyección de la pía madre que está envolviendo a toda la médula espinal, y aquí cuando llega a la región del cono medular se concentra y forma lo que se llama el filum terminal, que es la fijación inferior de la médula, para que la médula no se retraiga. Va a tener una porción pial que va a ser interna al saco dural y una porción dural que va a salir del saco dural. ¿Qué es el saco dural? Vamos a ver el saco dural primero. Se extiende promedio de entre L1 y L2, que es donde termina la médula,
hasta la vértebra S2 o S3. Este saco dural en el fondo es la dura madre que está envolviendo toda la médula, pero que acá inferior continúa y deja un espacio acá, que es la cisterna lumbar, donde va a haber líquido cerebroespinal, va a estar parte de la cola a caballo y también el filo terminal en su porción pial. Eso es lo que nosotros conocemos como el saco dural. Y dentro de este saco dural, y después proyectado afuera del saco dural, vamos a encontrar lo que se llama la cauda equina. La cauda equina siempre la vamos a considerar cercana al cono medular, a donde está toda la proyección de los nervios correspondientes. Aquí podemos ver la posición del cono medular pre y postnatal. Aquí tenemos un embrión de 8 semanas, un feto de 11, un feto de 14, de 23, de 10 y uno de término. Y vamos a identificar que la médula espinal está a lo largo de toda la columna vertebral, pero a medida que se va desarrollando la columna vertebral, va creciendo más rápido que la médula, y eso conlleva que el segmento medular S1, que se encontraba a la altura de la vértebra S1, en algún momento ese segmento se encuentre a la altura de una vértebra superior, pero su raíz nerviosa va a continuar saliendo por S1, y por ende forma esta famosa cola de caballo, que en el fondo es que la médula se empieza a proyectar hacia arriba y empieza a alargar el nervio para poder llegar al segmento medular correspondiente. Entonces, acá está el segmento medular S1, sale la raíz nerviosa de ese segmento y ese segmento sale por la altura de la vértebra S1. Pero el segmento S1 no está al mismo nivel que el segmento que la vértebra S1, que ya saben que la vértebra S1 en definitiva va a formar al sacro. Entonces aquí podemos ver que la médula, la columna vertebral tiene varias vértebras que después algunas desaparecen. La columna vertebral tiene alrededor de 44 vértebras en un principio y después algunas desaparecen y terminan quedando 34 en total. De esas 34 el sacro y el coxis se fusionan y termina quedando la columna vertebral definitiva. Por ende, la médula llegaría hasta este sector más o menos y todo el resto de lo que desciende es parte de la cola de caballo. Aquí vemos la configuración externa de la médula espinal, donde vamos a ver principalmente por anterior una fisura, que se llama la fisura media anterior. Hacia los costados vamos a ver un surco, que se llama el surco anterolateral, porque está anterior y lateral, que es por donde van a salir los filetes radiculares de la raíz ventral o anterior. Después hacia posterior vamos a tener un surco similar a este, pero por posterior, donde van a salir los filetes radiculares de la raíz dorsal o posterior, para después formar la raíz dorsal, que se va a llamar el surco posterolateral. Entre el surco, y por último vamos a finalizar al medio, en la región posterior, con un surco que se llama el surco medio posterior, mientras que acá se llama fisura media anterior. Al anterior una fisura, hacia posterior un surco. La fisura penetra, el surco deja una especie de concavidad a lo largo de la región posterior de la médula, pero no penetra como penetra esta fisura. De ahí la diferencia. Entre la fisura media anterior y el surco anterolateral se van a formar dos cordones, tanto a la derecha como a la izquierda, que se llaman los cordones blancos anteriores. El surco anterolateral y el surco posterolateral, que está por posterior y lateral, va a formar un cordón que se llama cordón blanco lateral. Y entre el surco posterior y el surco posterolateral va a formar un cordón blanco llamado posterior, cordón blanco posterior. Mientras que en la región céntrica vamos a tener la sustancia gris con forma de H, donde va a tener un asta dorsal, un asta ventral y va a tener una comisura gris, que va a permitir unir el lado derecho con el lado izquierdo. Y ahí en el centro va a estar el canal o el conducto del epéndimo, que era en el principio el surco neural. Perdón, el tubo neural. La cavidad del tubo neural. Una vez que en el caso del surco anterolateral salen las filetes radiculares, mientras que en el surco posterolateral entran los filetes radiculares, porque acá lleva información aferente que llega hacia el centro, sistema nervioso central, y eferente, cuando ambas, los filetes radiculares dorsales y ventrales, dan origen
a la raíz dorsal del nervio espinal y en la raíz ventral del nervio espinal, al sumarse o anastomosarse, que es una palabra que va a aparecer mucho dentro de en cuanto a los nervios arteria y vena. Anastomosar significa juntar, viene de la geografía, cuando un río se junta con otro se anastomosan, de ahí viene la palabra anastomosar, se utiliza en geografía, y termina formando el nervio espinal, como acá bien indica. Y este nervio espinal va teniendo después subdivisiones como un ramo dorsal, un ramo ventral o ramos comunicantes gris y blanco que tienen que ver con el sistema simpático, que lo vamos a ver en la última clase de sistema nervioso. Entonces, a través de estos surcos va a entrar los filetes radiculares o van a salir filetes radiculares para formar el futuro nervio espinal. Aquí vemos una médula espinal en la región del cervical. Aquí se retrajo un poco el hueso occipital. Se ven algunos senos venosos que lo vamos a ver también en su momento. Aquí la dura madre, que es continua, tanto la craneal con la de la médula, fue disecada, fue retraída para poder ver la médula y también fueron cortados los arcos de las vértebras. Entonces aquí tenemos una visión desde atrás hacia adelante. Aquí vemos asociados los músculos escalenos. Y podemos ver la médula espinal en su esplendor, como los filetes radiculares van saliendo en la región posterior para después unirse con el anterior y formar los nervios raquídeos. Y vemos los ganglios espinales también asociados a estas vértebras. Y como pueden ver, van saliendo al mismo nivel del segmento y a medida que voy descendiendo, los filetes van también descendiendo para poder salir por el nivel correspondiente. Aquí estamos más bien en un segmento torácico y también el lumbar, donde podemos ver cómo se forman los nervios raquídeos. Tenemos la raíz ventral, la raíz dorsal, se unifican y forman, ¿cierto?, el nervio espinal, donde el nervio espinal va a tener una raíz ventral y una raíz posterior, una anterior y una posterior. Y el nervio, en este caso, es un nervio intercostal. En el caso de la columna lumbar, podemos ver cómo van saliendo a través del foramen intervertebral, van saliendo los nervios para ir a inervar distintas regiones. Como pueden ver acá, los nervios van distribuyendo inervación a los ligamentos asociados, como también hay un ramo posterior dorsal que va a inervar la musculatura, por ejemplo, la región posterior, en el caso de los erectores de la columna, como se ve acá. El ramo dorsal va a inervar la región principalmente de la espalda. Aquí ya llegamos a la región lumbar, principalmente, donde podemos identificar nuevamente un corte de los arcos de las vértebras. Se retrajo la dura madre y podemos identificar principalmente lo que se llama como cola de caballo. Y aquí adentro estamos en lo que se llama el saco dural. Aquí podemos ver una médula real con su cola de caballo. A esta altura está estaría el cono medular. Y si yo separo la cola de caballo, me encuentro con el filum terminal, que en este caso sería la porción pial, o también conocido como filum terminal interno. Acá tenemos el contenido de una vértebra lumbar en el conducto vertebral, a la altura de la tercera vértebra lumbar, donde se hizo un corte de forma transversal y se puede ver la cola de caballo, cómo van bajando los nervios, y el filum terminal al medio, que es el punto de fijación de la médula espinal hacia inferior. Y dependiendo del nervio en qué nivel esté, el nervio va a llegar a su respectivo nivel y va a salir hacia el lateral para ir a inervar la zona correspondiente a ese nervio. Es importante destacar que existe, y que usted el día de mañana van a ver esto en el caso de los partos, que hay dos tipos de anestesia. Hay una anestesia que es de forma epidural, o sea, está por fuera de la meninge dura madre, donde se deja caer un anestésico y duerme los nervios periféricos, pero bien localizado. O sea, dependiendo de donde yo coloque la anestesia, va a adormecer los nervios que están asociados y en cercanía a donde yo coloqué
el anestésico, mientras que la anestesia subaracnoidea, que es cuando yo penetro el espacio subaracnoideo, va a dormir varios raíces nerviosas, va a adormecer varias raíces nerviosas. También es importante destacar que hay una estrategia que es la punción lumbar, principalmente para tomar exámenes que estén asociados a enfermedades degenerativas o infecciosas del sistema nervioso central, donde podemos identificar que la médula que está en amarillo llega a la altura de la primera y segunda vértebra lumbar, y bajo la médula espinal yo ejecuto este tipo de procedimiento, ya que tengo que tratar de no arriesgarme a pinchar o presionar a la médula espinal. Por eso se hace bajo la médula espinal este procedimiento y corresponde a la región lumbar. Por predilección se hace entre la vértebra L3 y L4, generalmente. Acá podemos ver las estructuras que cruzan este catéter para poder ingresar hacia el espacio subaracnoideo, donde cruzamos el ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, la grasa periférica, que está asociada al plexo venoso vertebral interno y posterior, porque hay uno anterior, la dura madre, y llegamos al espacio subaracnoideo. Y aquí ya no hay médula, por ende puedo ingresar con confianza. Otra cosa importante a destacar es que también ocurre que los discos intervertebrales, el núcleo pulposo penetra, protruye en el fondo, no penetra, protruye, sale al espacio donde pasa el nervio raquídeo y le genera una presión y puede producir lo que se llama una neuropraxia, que es una compresión nerviosa que permite que el nervio siga de alguna u otra forma conduciendo impulso nervioso, pero de mala calidad. Por eso que muchas veces el paciente que tiene una hernia en la región lumbar va caminando y tiende que uno de los miembros inferiores no le responda adecuadamente, o pierde sensibilidad o gana sensibilidad en alguna parte de sus miembros inferiores y la región lumbar. Las hernias pueden aparecer en cualquier nivel de la columna vertebral de todas maneras, pero es más general en la región lumbar, por el peso que resiste. Yendo a la configuración interna, aquí tenemos en A la porción cervical, en B la porción torácica, en C la porción lumbar y en D la porción sacra. Como pueden ver, a la altura de la intumescencia, vemos que la región cervical y lumbar son mucho más gruesas que la región torácica y la región sacra. ¿Qué ocurre acá? Acá nosotros tenemos un diámetro aproximado de 14 milímetros, casi 1,5 centímetros, mientras que en este sector tenemos 0,8 milímetros, o sea, estamos hablando, o sea, 8 milímetros, 0,8 centímetros, en el fondo estamos hablando menos de 1 centímetro de anchura. Y esto se da porque en las astas anteriores, como les dije anteriormente, permite que haya una gran cantidad de somas neuronales que van a inervar el miembro superior, mientras que en el caso lumbar y sacro van a ir a inervar el miembro inferior. Por ende, en la región torácica, que inerva mucho menos musculatura, entre otras estructuras, tiene menor sustancia gris en la región anterior de la médula, lo que permite que sea más delgadita. Podemos ver también que esta forma de H, que es la sustancia gris, va a tener distintas porciones, como es el ápex, que es la punta del el cuerno posterior o el asta posterior. Vamos a tener una cabeza, un cuello y una base, mientras que el asta anterior no tiene esta subdivisión. En la configuración interna, o la sustancia gris de la médula espinal, podemos encontrar algunas subdivisiones. En el año 52, un científico de apellido Rexet estudió la citoarquitectura. Cito viene de célula, citología, célula, y arquitectura es qué tipo de células son, su morfología. Y él pudo estudiarla e identificar que habían 10 láminas, o sea, habían 10 tipos de células en la sustancia gris de la médula espinal, la cual la nominó con números romanos del 1 al 10, donde tenemos la primera, ¿cierto? Segunda, tercera, a medida que va avanzando hacia anterior. Y la décima está asociado a la comisura gris.
Mientras que por otro lado, se descubrió también que en estas mismas láminas hay núcleos asociados, como ocurre, por ejemplo, con el núcleo marginal, que es donde hay somas neuronales que en el fondo se comunican con un segmento y otro, tanto el superior con el inferior, o sea, puede comunicar alrededor de 3 segmentos a la vez. Estos van todos superpuestos. Tenemos también la sustancia gelatinosa, que principalmente está asociada a la lámina 2, donde vemos núcleos neuronales que van a permitir recepcionar información principalmente sensitiva, como el dolor, la temperatura, el tacto burdo, ese tacto que yo no puedo identificar la superficie con definición, como lo hace, por ejemplo, la yema de los dedos. Tenemos un núcleo propio también asociado, que este núcleo tiene que ver con la propiocepción, y en algunos casos aparece un núcleo dorsal que está asociado en este sector, como en otros niveles no lo está, lo vamos a ver más adelante en una gráfica, en un esquema que realicé hace un tiempo. Y aquí vemos los núcleos torácico posterior, como también núcleos centrales de la sustancia gris, y acá aparecen otros núcleos, que se llaman los núcleos intermedios laterales, que están asociados principalmente a la lámina 7 de Rexe, que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, que es donde van a salir los nervios motores, o mejor dicho, eferentes, a inervar las distintas estructuras como corazón, pulmón, hígado, riñón, etcétera, para poder dar la funcionalidad a la musculatura lisa o a una secreción glandular. Que esto está hasta, o que se llama hasta lateral, o columna intermedia, o cuerno lateral, lo pueden mencionar, donde están los núcleos intermedios laterales, principalmente aparece entre T1, segmento medular T1, al segmento medular L2, L3. Y hacia anterior, que es la región motora de la sustancia gris, vamos a encontrar núcleos que se pueden dividir en medial, intermedio y lateral, como también entre medial y lateral. Los que van más hacia medial van a elevar principalmente musculatura que pertenece a la región axial del cuerpo, mientras que hacia lateral a la musculatura más lejana a la línea media, y como también los miembros superiores e inferiores. Este es un segmento torácico a nivel de T10. Hay una forma simple también de agrupar estos núcleos, de los cuales es la siguiente. ¿Por qué muestro tanto la anterior como esta y la lámina de Rexe? Porque con estas tres formas de agrupar los núcleos internos de la sustancia gris, los vamos a encontrar en la literatura. Por un lado, la región más posterior del asta posterior, vamos a encontrar lo que se llaman los núcleos sensitivos somáticos. ¿Qué son los núcleos sensitivos somáticos? Son los núcleos que recepcionan información del soma. ¿Qué es soma? Cuerpo. O sea, del cuerpo. ¿Y eso qué quiere decir? Que son sensaciones generalizadas como el dolor, la temperatura, la vibración, el cosquilleo, la presión, etc. Mientras que vamos a encontrar también hacia anterior del asta posterior los núcleos sensitivos viscerales. ¿Qué son los núcleos sensitivos viscerales? Principalmente información de origen autónomo que va a recepcionar estiramiento, dolor, presión de las vísceras internas, corazón, pulmón, hígado, riñón, intestino, etc. Los núcleos eferentes autonómicos van a salir a inervar principalmente ¿qué? Musculatura lisa del órgano interno y glándulas. Mientras que los núcleos motores somáticos van a ir a inervar ¿qué? La musculatura voluntaria. O sea, el músculo esquelético, o también conocido como músculo estriado voluntario. Entonces también hay otro tipo de clasificación dentro de la sustancia gris, que es de acuerdo a la localización por funcionalidad de esas neuronas. Acá podemos ver un corte transversal en las distintas regiones, región cervical, región torácica, antiguamente se llamaba región dorsal, hoy en día torácica, para que no se confundan, y en la posterior, en la siguiente, perdón, vamos a ver un segmento lumbar. Importante destacar acá, y por qué puse esta imagen, es por ver cómo es la distribución del asta anterior, ya que pueden ver que la musculatura axial está más asociada a los núcleos hacia la región medial de la médula, y a medida que me voy alejando hacia lateral, voy viendo que voy inervando cosas, estructuras más distales, hombro, brazo, antebrazo, mano. Entonces, si yo tengo una lesión aquí,
por falta de irrigación u otro tipo de una compresión por un accidente, voy a tener afectado mano y antebrazo, pero no el brazo y el hombro. Dependiendo de dónde yo tengo una lesión, puedo tener afectado una región del cuerpo. Aquí en la región cervical aparece el diafragma, ya que aquí hay un núcleo que se llama el núcleo núcleo frénico, que está en los segmentos medulares C3, C4 y C5. Después encontramos acá la región torácica, donde vemos, aquí sí aparece el núcleo dorsal de Clark, que lo había mencionado anteriormente. Aquí está el núcleo intermedio lateral, que tiene que ver con el sistema nervioso autonómico, y pocos núcleos asociados a la musculatura de la región del tronco. Por eso que en la vértebra torácica es más delgada la médula que en la, que en la región, perdón, vamos a repetir, que en la región torácica la médula tiene menor diámetro que en la región cervical. Eso es lo que quería decir. Y acá tenemos una región lumbar y lumbosacra, donde podemos ver la misma situación que en la región cervical, pero acá es con el miembro superior e inferior. Como vemos en la cadera, más hacia medial, que está más cercano hacia el esqueleto axial, muslo, más distal, pierna, más distal, y lo más distal es el pie. Entonces va de medial hacia lateral. Y aquí podemos encontrar los núcleos laterales, núcleos centrales o intermedios y el núcleo medial. Cosa que en otros niveles no aparece, aparece solo medial y lateral. Para ir resumiendo, la sustancia gris tiene esta división o distribución de núcleos que son extrapolables a lo que son las láminas de red. Donde podemos ver, por ejemplo, que el núcleo marginal posterior, o también se llama posterior lateral del Isauer, está asociado a la primera lámina, mientras que la sustancia gelatinosa está asociada a la segunda lámina, y así sucesivamente va bajando el núcleo propio. Acá podemos ver el núcleo dorsal, acá vemos núcleos de la columna intermedio lateral, dependiendo del nivel que me encuentre, para sacar estructuras, ¿cierto? O sea, para sacar axones para inervar estructuras de forma autonómica. Y acá anterior tenemos, como pueden ver, desde medial hacia lateral, inervando la región de cuello-tronco y así sucesivamente hasta lateral, inervando las porciones más distales de las extremidades, o mejor dicho, de los miembros. Y aquí hay una división con línea entrecortada, que quiere decir que los núcleos que están hacia posterior de esta asta van a estar preocupados principalmente de los músculos flexores, mientras que los núcleos que están hacia anterior van a estar preocupados de los músculos extensores. ¿Me tengo que olvidar de los músculos? No, no me puedo olvidar de los músculos porque tengo que relacionarlo con esto. Y aquí están las láminas de Rexe, de acuerdo a lo que él descubrió. Y esto continúa hasta el día de hoy. Aquí vemos un esquema que hice hace, yo creo que unas 2 meses atrás, para poder ejemplificar cómo se distribuyen los núcleos de la médula espinal y la disposición de en estos segmentos medulares. Por ejemplo, la sustancia gelatinosa, permítanme retroceder, la sustancia gelatinosa la podemos encontrar a lo largo de toda la médula espinal, al igual que el núcleo propio. Pero, por ejemplo, los núcleos motores mediales, que corresponden al número 8, los podemos encontrar también a lo largo de toda la médula. Mientras que todo el resto de los núcleos están en algunos segmentos. Por ejemplo, el núcleo dorsal de Clark va desde C8 hasta L3. Los núcleos reticulares van desde 1 a L3, que tienen funciones viscerales también. El núcleo intermedio lateral y los núcleos autónomos sacros los encontramos a la altura desde 1 hasta L2. Y el 7, que son el sacro, tiene que ver con la inervación autonómica de la pelvis. Y así sucesivamente el núcleo frénico lo vamos a encontrar en las vértebras cervicales, el núcleo accesorio lo vamos a encontrar también en las vértebras cervicales, que tiene que ver con el nervio accesorio, que es el onceavo par craneal, que va a inervar musculatura del cuello, principalmente el esternocleido, mastoideo y el trapecio, para poder movilizar la cabeza en distintas direcciones. Entonces los núcleos no van a estar en todos los niveles de la sustancia gris de la médula espinal, sino que están asociados de acuerdo a dónde van a ejercer la función. Por ejemplo, los núcleos motores laterales, que son el número 9, dice engrosamiento. ¿Qué era el engrosamiento? La intumescencia. O sea, aquí aparecen los núcleos motores laterales,
tanto en el engrosamiento cervical, conocido como intumescencia cervical, y el engrosamiento lumbosacro, conocido como intumescencia lumbosacra. Aquí vemos la configuración interna nuevamente de la médula, pero de la sustancia blanca, donde habíamos hablado al principio que teníamos un cordón blanco anterior, un cordón blanco posterior, y un cordón, perdón, lateral y un cordón blanco posterior. Fíjense acá que dependiendo de dónde me encuentre topográficamente en la sustancia blanca, van a ir fibras ascendiendo a los niveles superiores, como van a ir fibras descendiendo a los niveles inferiores. Unos van a llevar información hacia el sistema nervioso central superior y otros van a traer información del sistema nervioso central superior para luego ejecutar ya sea en una glándula o en un músculo. Entonces tenemos vía ascendente, que son las azules graficadas acá, y descendente, que son las rojas. Acá podemos ver cómo se configura el cordón blanco posterior, el cual principalmente quiero destacar acá que no en todos los niveles también hay ciertos tractos. Un tracto nervioso significa que es sustancia blanca, ¿cierto? Que son en el fondo axones neuronales que se van trasladando desde arriba hacia abajo, y eso se llaman tractos. Y aquí podemos ver que en la región sacra tenemos solo el fascículo grácil, mientras que ya en la región cervical aparece desde T6 hacia arriba el fascículo cuneatus. Entonces, de T6 hacia abajo, el que lleva la información propioceptiva de los miembros inferior y parte inferior del tronco va a ser el grácil, mientras que de T6 hacia arriba es el fascículo cuneatus. Para entender eso, tenemos que ver esta imagen, donde identificamos los tractos ascendentes y descendentes de la médula espinal. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo una representación de las vías ascendente, descendente y fibras que van en ambas direcciones, o sea, son fibras de integración y de asociación. Nos vamos a concentrar en las fibras ascendente y descendente. Estas fibras ascendentes están tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ya que esto es anterior y esto es posterior. Aquí vemos claramente la fisura anterior, mientras que acá vemos que es un surco. Como decía, estos tractos, tanto los vías ascendente como las descendentes, están en ambos lados. Solamente aquí se colocó en el lado derecho lo ascendente y en el izquierdo lo descendente para poder graficar y entenderlo. Por ejemplo, aquí hay, una vía ascendente que es conocida como el sistema anterolateral. ¿Por qué anterolateral? Porque aquí lleva principalmente información sensitiva, pero exteroceptiva, principalmente dolor, temperatura, presión, estiramiento, como también el tacto no fino. También tenemos una vía ascendente llamada espina olivar, que tiene que ver con la integración de información que viene desde la altura del bulbo hacia abajo para poder coordinar ciertos movimientos. Al igual pasa con el tracto espinocerebeloso anterior y posterior, que tienen que ver más bien con la información propioceptiva inconsciente, la que yo no me doy cuenta cómo se va ordenando mi cuerpo en el sistema locomotor. Mientras que en la región posterior, o en el cordón posterior, tenemos el fascículo cuneiforme, que nace en T6 hacia arriba, el grácil está a lo largo de toda la médula espinal, donde lleva información principalmente del tacto epicrítico. ¿Qué es el tacto epicrítico? Es el tacto fino, es el tacto que yo puedo diferenciar en la superficie de las cosas, rugosidades y montículos o hendiduras. Es el tacto fino. Como también va a ir la información propioceptiva consciente, en la cual yo me doy cuenta de cómo está ordenado mi cuerpo en el espacio, y también va a llevar información vibratoria, que en el fondo cuando yo hago una especie de masaje sobre la piel, que es una información vibratoria, va a ir por esa vía. Y esta sería la fibra ascendente, que en el fondo atraen información desde el exterior y la llevan al sistema nervioso central superior. Mientras que acá está graficado lo que viene de vuelta, lo que trae información del sistema nervioso superior, y acá podemos destacar principalmente el tracto córtico espinal,
que el tracto córtico espinal, también conocido como piramidal, cuyo nombre piramidal proviene de que en la corteza cerebral vamos a encontrar unas neuronas que son de forma de pirámide y muy grandes, por eso tiene también el nombre de tracto piramidal, la cual va a haber un tracto córtico espinal lateral o piramidal lateral y uno anterior, ya que el lateral lleva información del lado contrario. Por eso podemos decir que el lado derecho del cerebro controla mi lado izquierdo, mientras que mi lado izquierdo controla mi lado derecho. Estas fibras vienen cruzadas. En el fondo, estas fibras vienen desde la corteza derecha, mientras que las del tracto córtico espinal anterior vienen de la corteza del mismo lado. 90% de las fibras provienen del lado contrario, mientras que el 10% se van por el mismo lado. Contralateral, ipsilateral. Todo el resto de los núcleos que vemos alrededor, perdón, no, estos no son núcleos, perdón, de los tractos que vemos alrededor, está el tracto rubroespinal, que viene del núcleo rojo. Rubro significa de rubor, rojo, de rojo. Viene de un núcleo rojo que está en el mesencéfalo, ahí lo vamos a ver cuando veamos mesencéfalo. El tracto bulbo retículo espinal viene del bulbo, del sistema reticular del bulbo, también conocido como retículo espinal lateral. Tenemos el tracto vestíbulo espinal, que viene de los núcleos vestibulares, que tienen que ver con el equilibrio, a la altura también del bulbo y puente. Como también está el tracto ponto retículo espinal, que es conocido como retículo espinal anterior o medial, que viene con la misma información que venía el retículo espinal lateral, pero esta vez viene del puente, el otro venía del bulbo. Y por último, el tracto tectoespinal, que tiene que ver más bien con reflejos audiomotores, perdón, visomotores. En el fondo, yo me dirijo la cabeza hacia un estímulo y puedo generar una respuesta motora respecto a eso. Todos estos fascículos o tractos, rubro espinal, retículo espinal lateral, retículo espinal anterior o medial, perdón, retículo espinal anterior o medial, vestíbulo espinal y tecto espinal, van de alguna forma a coordinar, van a traer información coordinada e integrada para que el tracto córtico espinal, que es el que trae la ejecución directamente al cerebro, genere en asociación un movimiento adecuado de acuerdo al estímulo recibido. ¿Qué significa eso? Que los que vienen del mismo cerebro, como el tracto córtico espinal, córtico se refiere a la corteza cerebral, y espinal hacia a la médula, está el acto de decir, yo quiero caminar, o quiero saltar, o quiero hacer un movimiento en especial. Entonces, viene ese pensamiento, yo voy a realizar la ejecución, y antes de realizar la ejecución, el cerebro ya coordinó con todos estos otros tractos la forma en que voy a ejecutar el movimiento para que salga lo más perfecto posible. Y esto es conocido como las vías descendentes o también tractos extrapiramidales, porque no están asociados directamente con el tracto córtico espinal, sino que le ayudan a que esos tractos funcionen, hagan una ejecución aún mejor. Entonces, para ir entendiendo qué son los tractos versus la sustancia gris, las láminas de Rexen, para ir entendiendo esto. Aquí tenemos un ejemplo. Es la mejor imagen que logré encontrar. Fíjense acá hay propiocepción consciente e inconsciente. La consciente viene de un receptor, de un músculo o un ligamento, y no hace sinapsis en el asta posterior, sino que se va inmediatamente al tracto grácil o cuneiforme, fascículo grácil o cuneiforme. En cambio, la inconsciente ingresa, sinapta en el asta posterior y de aquí sale una segunda neurona que va a ir ascendiendo por el tracto espinocerebeloso posterior o también puede ser el anterior, dependiendo. Por ejemplo acá, tacto y presión. El tacto, que es el tacto fino, no sinapta con ninguna neurona en el asta posterior, pero se va directamente por el tracto o fascículo grácilo cuneiforme. La presión que yo capto del exterior ingresa, sinapta con varias neuronas y a la vez cruza por la comisura blanca anterior, cruza y se va por el tracto espino
talámico o espino reticular. O puede continuar su camino para ir a generar un efecto reflejo. O sea, si yo presiono o hago fuerza sobre la piel y me duele, voy a retirar la mano. Y eso pasa porque en el fondo estoy generando un alto reflejo. Por ejemplo, dolor y temperatura. Dolor, que es la nocicepción, llega y sinapta en las primeras láminas de Rezzo, principalmente en la segunda. Como pueden ver, cruza hacia el lado contrario y se mete en el tracto espinotalámico lateral y sube hacia los centros superiores. O puede continuar la ruta, como pasa con la temperatura y el dolor, puede continuar la ruta y hacer el efecto reflejo. Por ejemplo, estoy planchando, me quemé y yo retiro el brazo en el fondo, o el miembro superior en el fondo, retiro el miembro superior. ¿Qué quiere decir? Que yo capté el calor excesivo en mi piel, mandé una señal, me junté con interneuronas, procesé la información y luego salió hacia el músculo esquelético la señal para yo retirar el miembro de la fuente de calor, para no dañar el tejido. Es más bien un efecto de sobrevivencia, ¿cierto? De no generar un daño a mi cuerpo. Entonces, esa es la diferencia entre un tracto y la sustancia gris. La sustancia gris son somas neuronales donde están habiendo conexiones y aquí es donde se distribuyen neuronas de distintos tractos. Por ejemplo, acá vemos las vías conscientes. En azul vemos la sensibilidad epicrítica, la sensibilidad en el fondo fina. La captamos desde la piel, ingresa vía nervio espinal, ganglio espinal, ¿cierto? Ahí está el soma, aquí da un axón hacia un receptor, después sale otra parte, un axón que no hace sinapsis con ninguna neurona en la región posterior del asta y asciende directamente a unos núcleos que son los núcleos cunáteos y gracili. Y de aquí recién cruzan en la educosación de los leniscos, que se llama, que es la gran educosación sensitiva, y llega al tálamo, que es una estructura diencefálica, y luego a la corteza, que son estructuras telencefálicas. Entonces, si pueden apreciar acá, para esta ruta tenemos 3 neuronas participando. Una, llego acá, 2, llego al tálamo, 3. Acá, en verde, tenemos la vía del dolor. Me presionaron, me rasguñé, lo que sea, capto el dolor, o me quemé, ingresa el dolor, sinapto acá, cruzo al lado contrario, por ende una vía contralateral, subo, llego al tálamo y llego a la corteza. También funciona con 3 neuronas. Una, aquí está el soma la segunda, y aquí está el soma la tercera, y llego a la corteza. Entonces, cuando es un efecto reflejo, llego aquí, me conecto con una neurona motora y retiro. Pero después que retiré, yo recién me voy por esta vía para decir, oh, me quemé. Es como el efecto entre la luz y el sonido de un trueno. Primero, ¿qué ocurre? La luz, después aparece el sonido, porque la luz es más rápida. Acá pasa lo mismo. Primero pasa que retiro el brazo de la fuente calórica, pero después me entero de que me estaba quemando. Aquí está la conducción de la sensibilidad profunda inconsciente, donde podemos ver la información propioceptiva que sube tanto de la piel como de los músculos, donde tenemos 2 rutas. Tenemos el tracto espinocerebroso anterior y el posterior. Por ejemplo, el espinocerebroso anterior, que es el negro, capta información propioceptiva, principalmente de dónde viene la información para saber cómo está mi cuerpo en el espacio, ingresa esta información, sinapta en la médula, cruza hacia el lado contrario y asciende, pero no llega a la corteza cerebral. Por eso se habla de una vía inconsciente, sino que llega hasta nivel del cerebelo para que el cerebelo coordine y envíe una respuesta motora adecuada. Ojo, el cerebelo no ejecuta movimientos, el cerebro solamente los coordina, el que ejecuta movimientos es el cerebro. Mientras que el espino cerebeloso posterior, que está graficado en amarillo, hace la misma situación, pero fíjate una cosa, acá no cruza,
sino que se inapta y se va por ipsilateralmente, mientras que este va contralateral, este va ipsilateral, por el mismo lado, y también llega al cerebelo para dar información de la región del mismo lado de la vía. Ambas situaciones llevan información proprioceptiva, una del lado contrario y otra del mismo lado, para poder coordinar bien ambos lados para ejecutar un movimiento de forma óptima. Acá vemos las vías piramidal y extrapiramidal. Recuerden que la vía piramidal también se conoce como corticoespinal, donde son neuronas que vienen desde la corteza, viene descendiendo la neurona, desciende, llega, perdón, estoy mintiendo. Está la vía corticoespinal, desciende y a la altura del bulbo cruza, que es lo que se llama la decusación piramidal. Cruza, desciende, se conecta con otra neurona y sale la información para que este músculo se contraiga. Y la vía extrapiramidal desciende la misma vía corticoespinal, pero la vía extrapiramidal va paralela a ella. Donde va a también mandar la información a la misma neurona para que este músculo que viene desde la ejecución cerebral, cuando llegue la información, sea más integrada y el movimiento sea mucho más exacto. Y las vías extrapiramidales son principalmente como la vía rubroespinal, retículo espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal, son las que van descendiendo prácticamente por el mismo lado, mientras que la corticoespinal tiene la capacidad de cruzarse, como también seguir por el mismo lugar. Aquí aparecen también asociados algunos reflejos. Por ejemplo, el reflejo miotático es un reflejo que también se llama reflejo estiramiento. ¿Qué es eso? Que cuando está el músculo y yo lo sobreestiro, adentro tiene un sensor que indica, hey, te vas a romper, y se contrae. Y eso es un reflejo para protegerlo. Y ese reflejo es profundo y va desde el músculo, ingresa la información a la médula integra esa información y manda una señal tanto a los músculos extensores como a los flexores para coordinar para que este músculo no se dañe. Entonces cuando se sobreestira un músculo, ¡pum!, se vuelve a contraer. El reflejo nociceptivo es el reflejo del dolor, como hablaba cuando uno se quema. Recepciona la información, me quemé, aquí va la información de que me quemé, se integra y sale información tanto a los músculos extensores como flexores. ¿Por qué? Porque si voy a flectar y a retraer, tengo que contraer los flexores y inhibir los extensores. Por eso la información sale para ambos músculos, tanto flexores como extensores. Porque si contraigo el flexor y el extensor al mismo tiempo, no voy a contraer nada, en el fondo voy a quedar ahí mismo. Pero si yo contraigo los flexores y si inhiben los extensores, voy a poder alejar el segmento corporal de la fuente del daño, que te está causando el daño. También hay un reflejo extensor cruzado, que ocurre que, por ejemplo, yo voy caminando, a pie pelado por la playa, y aparece una concha filuda y me pega justo en la planta. Y me hace un pequeño corte y me genera un dolor. Y yo, uno hace como el momento, y miro hacia abajo, y ese reflejo, para retirar el pie de la fuente que me causó el daño, ingresa esa información, y esa información no se va siempre por el mismo lado, sino que manda una señal contraria a músculos flexores y extensores para que yo, en el lado donde en el fondo tuve el estímulo, por ejemplo, yo pisé en el lado derecho, en el lado izquierdo, porque esto es anterior y posterior, pisé acá en el lado izquierdo, entró la información y hace que mi lado izquierdo se contraiga, mientras que el lado contrario se extienda. Entonces, en el fondo, al extender el miembro derecho, significa que me permite alejar el miembro izquierdo de la fuente dolorosa. Entonces, es un reflejo que va de forma cruzada. Y por eso se conoce extensor cruzado, porque si yo recibo el estímulo del lado derecho, se extiende el miembro inferior izquierdo. Si recibo del miembro inferior izquierdo, se extiende el lado derecho. Y está el reflejo abdominal, que en el fondo es un reflejo cutáneo, donde de alguna otra manera yo puedo rascar mi panza y me genera una especie de flexión, donde también tengo que inervar los músculos profundos del dorso o los músculos abdominales del dorso para inhibir y los abdominales para contraer. Y es un reflejo habitual. Fíjense que cuando hacen cosquillas, la persona toma posición
fetal. La médula también puede recibir lesiones y principalmente por falta de irrigación, como también de compresión. Por ejemplo, si yo recibo una lesión por la región posterior, porque dejó de irrigar la arteria de esta región de la médula, voy a tener un síndrome que se llama de los cordones posteriores, donde es muy probable que pierda el tacto fino, pierda la propiocepción consciente, como también la vibración. Está el síndrome de Brown-Séquard, que en el fondo pierdo la mitad de la médula, puede ser por una compresión o también por una falta de irrigación. Tengo parálisis lateral y pérdida del sentido de la posición. También tengo analgesia, pero contralateral, porque acuérdense que las vías se van cruzando. Tengo un síndrome acá de la arteria espinal anterior, donde me produce una parálisis bilateral de ambos lados, pérdida sensitiva disociada, o sea, no muy clara, por debajo de la lesión, donde en el fondo es analgesia, pero se conservan aún sentidos de posición porque la parte posterior quedó indemne, quedó sin daño. Acá tengo un síndrome medular central, por un problema también de irrigación, y parte de los tractos principales afectados acá son en ambos lados, ¿cierto? Y se ven afectados más en los miembros superiores que en los inferiores. Y este esquema lo puedo comparar con un esquema de una médula espinal normal para ir identificando qué es lo que yo me lesiono. Entonces, por ejemplo, si yo me lesiono solo nervios periféricos, voy a tener una lesión muy localizada. L4, L5, S1, por ejemplo, con una especie de hernia. Si yo me lesiono la vía del cordón posterior, en este caso derecho, a la altura del 11º segmento torácico, voy a perder sensibilidad propioceptiva y tacto del lado derecho. Pero si yo tengo una parálisis por síndrome medular transverso completo, o sea, en el fondo, voy a retroceder, corté la médula por completo, lo que pasó aquí pasa por completo, me va a llevar a la pérdida completa tanto de la fuerza muscular, que se llama que se mide como tiene una paresia, que es pérdida de fuerza muscular, o simplemente tiene una parálisis que ya es pérdida de fuerza total, como también la propiocepción y la sensibilidad de la piel. En el fondo es cuando queda uno parapléjico. Y la parálisis homolateral, que es la de Brown-Séquard, produce lo siguiente. En el lado de la lesión, pierdo principalmente, como pueden ver acá, la fuerza muscular y también la sensibilidad, pero también pierdo la sensibilidad del lado contrario, pero no la fuerza. Y eso depende de cómo se van cruzando las vías que comentamos anteriormente. También es importante destacar que a lo largo de la médula espinal, a medida que van saliendo los nervios somáticos, se forman unas redes de nervios, que son conocidos como los plexos somáticos, donde tenemos un cervical, que va desde el segmento C1 a C4, tenemos uno braquial, que va hacia el miembro superior, de C5 a T1, también tenemos uno lumbar, que va de L1 a L4, ahí está el plexo lumbar, y el plexo sacro, que va de L4 hasta S4-S5, el cual va a dar origen al plexo sacro. Y a veces estos plexos los suman porque el E4 comparte tanto con el lumbar como con el sacro y le llaman el plexo lumbosacro, que es lo que destaco acá. También hay plexo autonómico, plexo cardíaco, plexo pulmonar, pero eso los vamos a ver en el capítulo del sistema nervioso autonómico. Sí es importante destacar, en relación a la médula, que el sistema nervioso autonómico aquí se eligió en general de sus funciones por el hecho de que vamos a tener una clase completa para ver el sistema nervioso autonómico, que es de suma importancia en las carreras de la salud, donde podemos encontrar que en la médula espinal hay unos núcleos, que son los intermedios laterales, que están desde T1 hasta el L2-L3, donde van a estar los axones para inervar las vísceras, como les decía. Y la región más inferior de la médula, en los segmentos medulares S2, S3, S4, van a salir nervios parasimpáticos para inervar musculatura, perdón, órganos asociados a la región pélvica, como son los genitales, la vejiga, recto y parte del colon sigmoide. Entonces aquí tenemos en verde simpático y en color lila oscuro tenemos, o morado, tenemos el parasimpático. Importante destacar también que la arteria de la médula espinal
no son muy difíciles de entender. Está siendo irrigada a distintos niveles debido a su longitud. La principal irrigación está dada por arterias intercostales, que van entre las costillas, donde va a derivar a la formación o la anastomosis con arterias como son las arterias espinales posteriores y la arteria espinal anterior, que son las que van a penetrar en el tejido y le van a dar la irrigación. ¿Cuáles son las más importantes? Arteria espinal anterior y las arterias espinales posteriores. Las venas van a tener los mismos nombres y van a ir al ladito de la arteria, por eso se llaman venas satélites. Como podemos ver acá, acá está la vena espinal posterior, posterolaterales y la vena espinal anterior. Y en la vena afuera va a haber un plexo, que se llama el plexo venoso vertebral interno, que está entre la grasita que protege a las meninges por fuera. Y aquí lo podemos ver en una ubicación cómo penetra, por ejemplo, una arteria lumbar que es muy similar a la arteria intercostal, penetra este espacio para ir a irrigar la cola de caballo. Y acá vemos cómo el drenaje a través del plexo venoso vertebral interno eh, toma la sangre que llegó a esta zona y se la lleva de vuelta al corazón. Y por último, la gente que persevera en la que se cae. Se levanta, se sacude, se cura los raspones, sonríe a la vida y dice, allá voy de nuevo. Así que no se desanimen y sigamos por avanzando.